De acuerdo. Bueno. Entonces, ya está grabando la sesión y vamos a comenzar con los siguientes temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a terminar lo que es, en este caso, los textos que teníamos pendientes, sobre todo el trabajo que viene realizando Graciela Hierro sobre el texto de Envejecer con Dignidad, que es como una compilación de diferentes autoras que ya les habíamos comentado que lo retomáramos. Y también vamos a comenzar con la unidad número 3. En este caso, en esta unidad, pues vamos a incorporar los feminismos latinoamericanos, sobre todo para tener en consideración, pues, que disminuir pues este etnocentrismo, ¿no? Que tenemos también como herencia, como bien se señala allí al inicio de la unidad, herencia del colonialismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer en esta unidad es hacer una breve revisión de estos feminismos latinoamericanos, también feminismos negros, para conocer sus aportaciones y también hacer una crítica al patriarcado. Entonces, el primer subtema que tenemos de esta unidad precisamente se denomina así, patriarcado y colonialidad del saber, y se les proporcionó para esta ocasión, para esta clase, el texto de Silvana y Juan Agüero, Cartografías epistemológicas feministas, del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos, que este sería el primer subtema de la unidad número 3. Les vuelvo a comentar que los cuadernillos ya están disponibles en esta sección, ¿no?, de cuadernillos. No sé si ustedes puedan visualizarlas ya. No sé si tengan como el acceso. Yo sí lo puedo ver, pero a mí no me aparecía como permiso para poder crear una presentación. No sé si ya cambió eso. Sí, al parecer todas tienen como el permiso, pero lo reviso y de todos modos lo trabajamos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el texto de Envejecer con Dignidad de Graciela Hierro. Y lo importante de este texto, que prácticamente es como una compilación, les comento, es que aquí se retoman varios temas que, si lo pensamos bien, han sido tabú a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que no se han profundizado como tal dentro de las historias, ni siquiera del pensamiento y tampoco dentro de el propio feminismo. Es decir, hablamos sí de esta desestructuración patriarcal, pero también esto qué implica, empezar a retomar los problemas que afectan directamente a las mujeres, y en este caso, por ejemplo, Graciela Hierro lo que hace a partir de diferentes textos que son algo breves, es expresar como diferentes situaciones, desde el deseo de la mujer, como bien lo pudieron revisar, en el caso del pensamiento de la madre, que son como otras cuestiones que se le han asignado también a las mujeres, pero también finalmente también está cómo las mujeres viven en soledad, o a qué se refieren con la soledad, y la violencia contra mujeres mayores, ¿no? Es decir, nos abre como el panorama, y de ahí el título de su texto, ¿no?, de Envejecer con Dignidad, porque también la propia estructura patriarcal pues nos ha enseñado, ¿no?, a sobrevalorar lo que es la juventud, y también muy vinculada, como lo pudieron ustedes percibir en los textos, muy vinculado con la producción, ¿no?, con la productividad, con este caso tanto de los cuerpos jóvenes, pero también del cuerpo femenino, como el vello, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, para iniciar propiamente con los textos, me gustaría escucharles qué les parecieron en general los textos que nos proponen Graciela Hierro, y si ustedes encontraron una ética en particular a través de sus reflexiones, ¿no?, dentro de esto. Entonces, quien quiera tomar la palabra, Moni, Rebeca o Patti. Bueno, adelante, Rebeca. Vamos ahora a asignarlo, de que no hay mucha voluntad.
¿Ya? No ya, listo. No, ya escucho, me voy a pasar por allá porque me pega el sol. Bueno, a mí me gustó mucho, sí, el texto, sobre todo de cómo dicen las reinas, ¿no? Hay muchos puntos que yo fui anotando precisamente en el cuaderno. No sé, esta sí entra en el cuaderno de la segunda unidad, ¿verdad, doctora? ¿Esa lectura? Así es, correcto. Pues bueno, aquí dice, el falo representa la potencia, el deseo significa la diferencia, ¿no? Los hombres dominan la sexualidad humana. Ahí también en la lectura habla de que como que somos su complemento de los hombres, ¿no? No como seres individuales, sino como esto es mi complemento, pero en el que esta persona, ¿no? O esta pieza del rompecabezas, de mi rompecabezas, esta pieza me pertenece, ¿no? Así lo pude entender. Dice, las madres educan a las hijas, las hijas educan a las madres, ¿no? Bueno, sí, definitivamente ese también me gustó. El pensamiento, lo que me llamó mucho la atención fue, bueno, corríjame si me equivoco, porque se habla mucho del instinto materno, ¿no? Que obviamente no, pues no, no existe, pero ellas le llaman, o Graciela Río, Hierro dice, el pensamiento materno. Me gustó mucho esto, porque ella habla de este cuidado que las mamás tenemos con los hijos y las hijas y que se ha confundido, bueno, no se ha confundido, sino que lo han mencionado como un instinto, ¿no? Que nacemos con ese instinto, pero ella dice, este pensamiento materno también lo pueden desarrollar los hombres, ¿no? O sea, no es como de exclusivo de nosotras, y pues claro, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo ella, replantea esto, ya no como un instinto que tenemos las mujeres, sino como un pensamiento que nos orilla, bueno, no que nos orilla, sino que con este pensamiento desarrollamos la habilidad de saber qué tienen nuestros hijos y nuestras hijas en determinado momento, pero como lo decía hace un momento, nada que no puedan desarrollar también los hombres. Correcto, bien, pues muchas gracias, Rebeca, y claro, voy a ir comentando inmediatamente para que podamos como ir trabajando. Y efectivamente, ¿no? Vamos a ir como por textito, ¿no? Lo primero que se retoma es el deseo de la mujer y cómo hablar abiertamente, pues que las mujeres gozan con todo su cuerpo, ¿no? Es también hablar como esta parte de ya no negar la sexualidad femenina, sino precisamente retomar que precisamente la mujer también tiene como el deseo o tiene el plus de goce, también como señalaba ahí, ¿no? A través del amor, el erotismo, la sexualidad. Y evidentemente, como ya señala muy bien Rebeca, pues a lo largo de la tradición, pues estuvo presente el falo como representar la potencia, el deseo, incluso pues si pensamos desde la tradición y desde las prácticas cotidianas, incluso hablando a un nivel social, cultural, pues a quienes se les forma en la sexualidad mayoritariamente es a los varones, ¿no? Incluso de forma abierta, siempre a los varones son hasta los quienes se les lleva como esa formación o no se les ven mal externar su sexualidad o su deseo, al contrario, a todo hombre que no lo haga o que lo rechace, pues es mal visto, ¿no? Y se les empieza como a criticar, a sancionar, como en esta idea de que pues el hombre siempre tiene que estar dispuesto a, ¿no? O sea, a pesar de que ha dispuesto a estas relaciones sexuales, hablando explícitamente de esto, ¿no? Es decir, si en determinado momento un hombre se niega, por ejemplo, a mantener una relación sexual en determinados contextos, pues se les empieza a criticar, ¿no? A insultar, se les pone en duda su virilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Incluso por esta estructuración en la que pues el falo siempre ha sido, como ya lo señala bien Rebeca,
como el eje a partir del cual se mide la sexualidad y la mujer únicamente como el complemento de, ¿no? Incluso lo podríamos ver así como aquella que satisface los deseos de los hombres, ¿no? Y lo vemos tal cual así y lo vemos claramente a través de la publicidad, a través de las valoraciones, de los comentarios sexistas que están presentes en la cotidianeidad. Por ejemplo, cuando se les pedía, ¿no? Incluso la prueba de la mancha en las mantas hace algunos años, ¿no? Para verificar que la mujer, pues, fuera virgen, cuando sabemos que esto, pues, es absolutamente falso. Además, ¿no? Ya con los avances de la ciencia, sabemos que no tiene que ver uno con lo otro, la otra cuestión, pero eran pruebas a las cuales, pues, se les sometía a las mujeres, ¿no? Para ver precisamente su pureza o su castidad, porque a quienes se les instruía o se les formaba en la sexualidad, pues era únicamente a los varones. De hecho, en épocas pasadas, ahora todavía se conserva, pero con mayor rigurosidad estaban los prostíbulos, por ejemplo, formaban como estos puntos en los que los hombres adquirían la experiencia sexual. Por ejemplo, a las personas que tenían determinada edad, ya fuera el tío, el padre o la persona varón responsable de aquel joven, pues les instruía a través de los prostíbulos, ¿no? Es decir, se les llevaba a que adquirieran esa experiencia y entonces el hombre era el que adquiría el papel del que enseñaba a la mujer. Por eso se tenía como esta idea, el hombre al matrimonio tiene que llegar ya experimentado, como sabiendo acerca de la sexualidad, ¿no? Para que pueda guiar y orientar adecuadamente a su mujer. Es decir, cómo va a enseñarle a ella si no sabe, ¿no? Entonces era todo un proceso, además todo una ritualización a partir de la cual se hacía ese paso del del niño al hombre. Sin embargo, pues toda esta educación sexual recaía únicamente en el varón, ¿no? Ahora, en este caso, Graciela Hierro, pues lo que nos enfatiza es que las mujeres, pues así como se fueron considerando únicamente como la complementariedad del varón o que estaban allí para satisfacer sus necesidades, dice, bueno, lo cierto es que las mujeres gozamos, tenemos deseos, en este caso también externa ampliamente de esta necesidad pues de retomar prácticamente la sexualidad, poner en entredicho también el discurso falogocéntrico, ¿no? De que únicamente es las personas que carecen de falo, por ejemplo, no puedan experimentar una sexualidad, ¿no? Como tal la sexualidad femenina, y únicamente verlas como un complemento de este, ¿no? Entonces, en este breve texto, pues se enfatiza, ¿no? Sobre todo en este deseo de la mujer y les comento, ¿no? En general, esta compilación va retomando estos temas que en su momento han sido, pues de alguna forma, marginadas, ¿no? Estos temas han sido considerados hasta tabú, ¿no? También nos señala que, por ejemplo, las relaciones de género se construyen a partir de la relación con la madre y con el padre. Las mujeres nos relacionamos a partir de la continuidad con nuestras madres y esto lo viene ya con el deseo de la mujer, pero también lo va a profundizar mejor en el tema de el pensamiento de la madre. Y a propósito del pensamiento de la madre, me gusta también la aportación que señala Rebeca, no estamos hablando ya de, o sea, no podemos sostener un instinto materno como el que nos decía Mónica hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es que no me adapte yo al instinto materno, más bien es que el instinto materno en cuanto tal, pues no existe, ¿no? Sino que ha sido una formación, o sea, se nos ha enseñado a cómo ser madres, y esto sí deberíamos de concretarlo. O sea, no existe como tal un instinto, pero sí existe un pensamiento materno, un pensamiento del cuidado, que lo podemos vincular incluso con la ética del cuidado, como lo veíamos en las otras sesiones, y que evidentemente se puede extender al resto de las personas, de los seres humanos, ¿no? En este caso, vamos trabajando, ¿no? Hay un trabajo intelectual, también señala Graciela Hierro, que realizan las madres en el cuidado y la crianza de las hijas, y algo que hasta ahora, hasta la fecha, es verdad, es que no ha sido reconocido, es decir, que no existe un reconocimiento pleno del trabajo, en este caso,
qué hacen las mujeres en la crianza de los hijos, y podemos ver evidentemente que sigue siendo un trabajo, porque finalmente también la crianza es un trabajo, ¿no? Un trabajo no remunerado, y lo podemos ver ahora, ¿no? Si pedimos o solicitamos, nos auxiliamos de alguien más para que cuide a los hijos o hijas, pues esto tiene un costo, ¿no? Es todo este trabajo que no ha sido remunerado durante mucho tiempo, pero además de ello, más allá del valor económico que pueda generar el propio cuidado, lo esencial es que en tanto ejercicio de formación, tampoco tiene una valoración tal, ¿no? Es decir, por ejemplo, Kant aludía a que los seres humanos vivían como una minoría de edad, por ejemplo, ¿no? Y nos señalaba lo siguiente, que vivían en una minoría de edad y que a los niños, a las niñas las hacían caprichosas porque las mujeres, así muy estereotipadamente, decía que las mujeres pues consentían al niño o a la niña, ¿no? En este caso siempre hablaban del niño, ¿no? Las mujeres consienten al niño, hacen lloriqueos, caprichos, y estas como que le sonsacan, ¿no? Era como esta idea, ¿no? Aludiendo a que las mujeres hacían que los infantes o los menores no llegan a alcanzar como que esta madurez intelectual, ¿no? Sino todo lo contrario. Hacían que se infantilizaran y hicieran estos pucheros o berrinches tontos, ¿no? Entonces hay como una negación del papel de la madre, como que bueno, ahí que les aguanten sus rabietas y esto porque se les hace muy graciosos, ¿no? Muy, muy chistosos, dice. Sin embargo, esto no es así. Y bueno, a propósito de eso, está presente lo que les estoy diciendo, esta revisión de cómo negar a la madre o el ejercicio del cuidado de la madre también viene en el mismo texto que ya les había recomendado desde hace tiempo, Cuerpo, Memoria y Representación. Este trabajo, este ejercicio también de la negación de la madre o de su trabajo, también lo desarrolla aquí Adriana Cabarero. Entonces, ahí viene citado explícitamente en qué partes de Kant retoma esta problemática, ¿no? Pero, curiosamente, pues aquí Graciela Hierro también lo retoma, ¿no? Dicen, nos señala que pues, el cuidado y la crianza son poco reconocidos, ¿no? Y ya si lo llevamos a lo contemporáneo, esta crianza también es reconocida solamente en un aspecto negativo. ¿A qué nos referimos? Cuando existen, por ejemplo, y lo vamos a decir tal cual porque ha sido unas actitudes frente a la violencia, o sea, es una de las actitudes frente a la violencia cuando dicen, no, pues que los hombres son violadores, agresivos, violentan, son machistas, ¿no? ¿Cuál es una de las actitudes frente a esta violencia? Decir, bueno, pues es que al fin y al cabo así los educaban las madres, ¿no? Es decir, en este momento se les echa la culpa nuevamente a la mujer por haber sido las responsables de haber educado a estas personas de forma violenta, agresiva y machista. Es decir, nuevamente se niega la responsabilidad del hombre y solamente se visibiliza esa educación cuando es en negativo. O sea, cuando se tratan de valores peyorativos respecto a la educación, entonces sí se visibiliza la crianza que corrió a cargo de la mujer, ¿no? Entonces, aquí son estos temas que nos pone a reflexionar Graciela Hierro también. Y además de eso, pues ella lo que intenta entonces, a partir de estos breves textos, es resignificar estas acciones que las mujeres han desarrollado desde hace bastante tiempo y que además no han sido realmente valorizadas, ¿no? No sé si al respecto quieren comentar algo. Mónica, Pati. Sí, bueno, no sé si Moni quiere ir primero. Como quieras, Pati. Yo también quiero comentar. Adelante, Pati, y luego Mónica. Sí, a mí en general me gustaron mucho los textos porque siento que, o sea, la forma de expresarse de Gabriela Hierro, sí era Hierro, ya no me acuerdo, se me hacían como... Graciela Hierro.
Graciela, sí. Como muy cotidianas, o sea, como muy amenas también, ¿no? De repente ahí había reflexiones que eran muy interesantes, pero expresadas de una forma muy sencilla de comprender, y esa fue una de las cosas que me gustó. Respecto de lo del pensamiento materno, me parecieron interesantes varias ideas. Una la vinculo con una de las primeras, o sea, de las primeras lecturas, que es creo que la que estabas comentando ahorita, Mariel, que habla de cómo a las mujeres y a los hombres se nos educa de maneras distintas, ¿no? O sea, a los hombres como que se les educa para romper las relaciones o romper como este vínculo con el aspecto más emocional, que en este caso pues es representado por las madres, mientras que a las mujeres se nos inculca y además se nos permite como seguir manteniendo este vínculo, ¿no? O sea, se habla como de una relación de continuidad. Y finalmente, porque pues eso viene representando a esta emotividad o a estos sentimientos. Pero también hay una parte de la lectura donde habla de cómo es que también muchas veces dentro de la familia, o sea, cómo es que estas relaciones patriarcales se siguen reproduciendo, ¿no? O sea, que más bien que lo ideal sería educar, y creo que ahí sí se refiere específicamente a las hijas, como en esta libertad, ¿no? Como en el pensamiento, en una forma de ser independientes, ¿no? De ser libres, y que eso no siempre sucede justamente porque también hay todas estas relaciones patriarcales y pues sí, estas estructuras que ya vienen desde antes y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Y otra cosa que me llamó la atención es que me parece que hace también un cuestionamiento bien importante a la objetividad, ¿no? Porque de nuevo, o sea, es como regresar a este tema de que únicamente hemos considerado como conocimiento válido, pues todo aquello que pues parece ser objetivo o que se demuestra como mediante la razón y así. Pero ella también dice, bueno, es que las madres también conocen, ¿no? O sea, también prestan atención a los detalles y también observan y también son conscientes de, o sea, están enseñando, ¿no? Básicamente a sus hijas y a sus hijos, les están transmitiendo formas de ver el mundo, les están enseñando a comportarse de cierta forma o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar? Me parece muy interesante el hecho de que recupera lo válido que es el conocimiento desde la subjetividad, ¿no? Desde la experiencia, desde las emociones, que muchas veces se ha dado como que no, ese no es conocimiento, o sea, eso no es válido, no es legítimo, y pues sí, sí es legítimo, ¿no? Porque además también hay una parte donde dice, pues es que todo el conocimiento está relacionado con las pasiones, ¿no? O sea, finalmente aprendemos o nos interesan cosas que pues vienen de nuestro contexto, de algo que nos emociona, de algo que nos llama la atención. Entonces, o sea, esa parte también me pareció bien interesante porque recupera justo esta parte emocional y le da como la legitimidad que muchas veces le ha cuestionado como el conocimiento tradicional. Efectivamente, ¿no? De ahí que ella intenta hacer una resignificación, ¿no? Y de cómo algo que a lo mejor se ve tan cotidiano y que además no se ha tenido como ese reconocimiento, llamémoslo así, ¿no? Es decir, no hay una valoración real de esta formación, de este tipo de educación, ¿no? Y que además ella enfatiza que existe una relación verdadera entre madres e hijas, y singularmente entre hijas y madres, ¿no? Precisamente porque, como me parece si fuiste tú o Patti o Rebeca, pues sí, alude especialmente como a enseñar a las niñas, a sus hijas en esta libertad y entreponer, ciertamente, como ya bien lo dijiste, Patti, poner en entredicho como esta nueva, es que es como una insistencia constante, ¿no? De que lo verdadero, lo objetivo es todo lo que nos aporta la ciencia, cuando hay otros tipos de conocimiento, otros tipos de educación, incluso ella habla de una educación humanista, ¿no? O sea, es decir, también se transmiten valores, se transmiten conocimientos, se transmiten, podríamos hablar también de tradiciones, ¿no?
Es decir, no solamente es este conocimiento científico el que se transmite, sino también un trato humano, ¿no? Un trato con las demás personas, un trato legítimo o como ella lo externa, un trato pues más, un vínculo real, ¿no? Me parece que eso es lo que, o más auténtico, me parece que es lo que ella señala, ¿no? Mónica, adelante. Gracias, Mariel. Pues la verdad también coincido con mis compañeras. A mí me gustaron muchísimo los textos. No tenía el gusto de conocer a Graciela Hierro antes. Y a mí lo que me movió, o lo que mayormente, o mi manera de comprender más lo que la literatura es contextualizarlo, y me movió fuertísimo. Porque pensaba, por ejemplo, cuando hablaba en este escenario del deseo sexual y de la forma en cómo se reprime, hablando desde las infancias, desde la adolescencia, me ponía a pensar, por ejemplo, a nivel profesional, cuando empezaba yo como a trabajar en zonas determinadas donde había mucha marginación y llevaba yo temas tan específicos como era la sexualidad. Híjole, sí recibía yo como casi me querían linchar los papás, ¿no? Porque precisamente se tiene aún esa creencia de que entre más información, pues se les despierta más la hormona y cosas así por el estilo, pero la realidad es que los hombres o los adolescentes eran quienes más tenían acceso a los métodos de planificación y quienes no tenían pena de ir y pedirlos, y las niñas difícilmente. Entonces sí tuve caso, por ejemplo, de una chica que se tomó como 15 pastillas del día siguiente en un periodo de 3 semanas, ¿no? Entonces la cantidad hormonal que tenía, y eso era por desinformación, ¿no? Y obviamente lo que la autora menciona, porque en el momento en que yo le cuestionaba, porque no cuestionaba el número de parejas sexuales que tenía, sino realmente lo que para ella significaba tener una relación sexual. Entonces ella me decía, pues es que son mis amigos, o sea, no son sus parejas, ninguno es su novio, nada, no tiene ningún vínculo afectivo, pero la convencían, sin en cambio de tener estas prácticas sexuales. Y cuando yo le preguntaba, y la psicóloga, bueno, ¿y qué sientes? O sea, ¿para ti es placentero? O sea, el orgasmo y así. Ella me decía, es que ¿qué es un orgasmo? Entonces, cuando ella empezaba a concentrarse en que la actividad que ella practicaba realmente tenía más sentido porque le daba placer a los demás, y que sin en cambio, no, ella no lo percibía, por ejemplo. Entonces pensaba y decía, sí es cierto, o sea, nosotras vivimos, y creo que todas hemos pasado por alguna práctica en la que no es satisfactoria para ti del todo, y sin en cambio accedes porque es tu pareja, porque es tu novio, porque estás con él, porque el amor, porque... Entonces, había una parte que incluso, no me acuerdo quién lo decía, que teníamos como ese plus, que nosotros teníamos, Lacan, que decía, la mujer tiene un plus de goce, porque ella tiene goce en otro espectro real, o sea, no solamente nos concentramos como en el placer sexual, sino que hacer feliz al otro para nosotros es un goce. Entonces, híjole, lo que tú dices, resignificar realmente lo que significa para nosotros nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestro deseo, aprender a comunicar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es muy complicado. Es muy complicado en este proceso en el que queremos como esta emancipación. Es muy complejo poder decir y hablar abiertamente de tus deseos. Cuando hablamos ya en la segunda lectura, que hablaba del pensamiento materno, me ponía a pensar en mi mamá, totalmente. Y decía, híjole, es cierto, y cómo la crianza va partiendo de generación en generación, nuestras ancestras. O sea, yo vengo de una familia en la que mi abuela, literal, cuando una de nosotras o una mujer de la familia se iba a casar, mi abuela trabajó siempre y ella fue siempre la que proveía y demás, porque mi abuelo pues andaba de aquí para allá, mi bisabuelo. Entonces, ella decía que nosotras somos mujer de un solo hombre. Muchas veces la escuché de niña, nosotras somos mujeres de un solo hombre, y cuando te casas es para siempre. Y si tierra comes tú y tierra comen tus hijos, pero nada de que andes con otros hombres y demás, ¿no? Entonces, yo crecí escuchando todo esto, y en la actualidad, muchas de mis primas, por ejemplo, ninguna está casada, todas tenemos como de alguna forma un rechazo, precisamente porque hay una construcción y unos roles muy marcados y muy tradicionalistas. Entonces, ¿de qué manera romper? Porque finalmente la maternidad pues es una decisión muy personal, pero al final
la sociedad sí te va imponiendo y tu familia también te va jalando en muchos escenarios. Y pensaba también lo que comenta Patti, cómo el conocimiento de las madres no es tan reconocido, no es reconocido. Incluso yo misma me pongo a pensar en algunas conductas en las que a veces caigo, aún a pesar de que siento que estoy un poco sensibilizada, que siento que un poquito sé sobre estos temas y que algo que nada te alertan, te mantienen en otro, en otras, o cuestionas más. Pero, por ejemplo, el día de ayer, mi abuelito cumplió años, cumplió 84 años, hicimos una fiesta y demás. Entonces llegó la familia y mis hermanos y yo empezamos a servir y demás, y mi mamá paradita. Y yo, mami, vete a sentar. No, 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 vete a sentar, mami. Y no se quería sentar. Y yo, mamá, nosotros estamos sirviendo, vete a sentar, ma. Pero no quería. Y estaba incómoda mi mamá porque ella quería servir. Entonces yo le dije, mami, acostúmbrate a esto, o sea, no te estamos haciendo ningún favor, pero está tan introyectado ya esto de que yo tengo que hacerlo, yo tengo que servir porque soy la madre, que híjole, es fuertísimo. Mi mamá actualmente, pues ella no tiene una pareja y nosotros le insistimos mucho, mamá, búscate a alguien, pero ella no, porque pues yo me casé por la iglesia y shalala. Entonces, de alguna forma romper con todos estos patrones es muy complicado. Y yo lo retomaba también, por ejemplo, en la tercera lectura, donde hablaba de esta sensación de soledad y de cómo cuando te conviertes en feminista, de alguna forma, tristemente, eso te aísla de ciertos escenarios, de ciertos grupos, y sí le da, o como si tú le dieras el permiso a alguien de que constantemente estés resolviendo dudas, resolviendo inquietudes, y que tu vida tiene que ser como muy congruente. Si eres feminista, entonces, ¿en qué nivel estás de feminismo? Si vives sola, si estás, si eres independiente, si tienes una pareja estable o no. Entonces, de alguna forma es muy complicado, pero yo me ponía a pensar, tengo una amiga que estudia geriatría y le pasé esta lectura. Le dije, oye, te va a servir mucho porque pues tú es tu realidad, ¿no? Y ella me decía, Moni, no inventes, cuando estaba yo leyendo, muchas mujeres ancianas se quedaron solas y pasó una situación muy, muy fuerte porque cuando ellas están enfermas o cuando un hombre, un viejito, bueno, su pareja está enfermo, ellas sí se quedan a cuidar y demás, pero cuando ellas son las que caen en cama, muchos viejitos, muchas parejas las abandonan, los hijos las abandonan. Y entonces, hasta el final, ¿no? O sea, hasta el final de tu vida como mujer, como alguien que cuenta todavía como con estas herramientas y estas creencias tan fuertes y arraigadas que debemos cuidar y debemos ser como las madres, lo que decía ella, esta palabra tan horrible, la abnegación, pasa en la realidad de manera sustantiva, pasa es triste ver cómo muchas mujeres pues siguen esta línea y que llegan a ser ancianas y pues directamente las dejan, las abandonan sin ninguna clase de pues de agradecimiento, de reconocimiento por todo lo que hicieron por sus hijos, por sus hijas, por su pareja. Entonces, sí me generó mucho ruido y decía, bueno, de qué manera estoy llevando mi vida, de qué manera es mi trato hacia mi mamá, de qué manera la estoy reconociendo a mi abuelita, de qué manera la estoy reconociendo, de qué manera puedo de alguna manera romper, porque finalmente creo que todas traemos como esta carga fuerte en la que, híjole, resignificar a nivel ya desde tu contexto, porque bueno, hablando ya de manera más colectiva, es difícil. Empezando desde el contexto, ya es difícil, ya es complejo, porque cada una traemos diferentes historias de vida. Entonces, sí me gustó mucho la lectura, me movió mucho y sí cuestioné y sí pretendo compartirla con mi mamá, con mi abuelita, porque sí es muy importante que ellas se den cuenta de la manera en cómo, pues todo lo que han aportado y que de alguna forma ha sido invisibilizado por nosotros, en su familia, en su círculo, por el hecho de que, bueno, es como la naturaleza, ¿no? Porque eres madre, porque eres abuelita. Pero sí, me gustó mucho, mucho. Gracias. Gracias. Efectivamente, ¿no? Como sacar del parámetro de lo natural todo un trabajo que ha sido una construcción y también una herencia, ¿no? Es decir, esto del pensamiento materno nos enseña que lo podemos aprender, como en el primer texto también dice, como una educación humanitaria, ¿no? O sea, no es, y que además resignificarla, ¿no? Porque ahora
cuando en el texto anterior hablábamos del borrado o de la negación del autosacrificio también de la mujer, es también cuando llegamos al extremo, ¿no? De incluso demeritar, despreciar o rechazar tajantemente, por ejemplo, la maternidad, los cuidados, o sea, es decir, en vez de resignificar y valorar todo este trabajo que se ha hecho y que además ha sido invisibilizado, marginado, que no se ha remunerado, hablando en el ámbito de lo económico, todavía entonces hay un autosacrificio al negarse y al quererlo superar, ¿no? Como si esto fuera, y esto va relacionado con la siguiente lectura, como si esto fuera pre a los nuevos feminismos y no más bien fuera también una alternativa de ser frente a esta modernidad que absorbe y que únicamente le interesa que estemos ahí rindiendo, ¿no? Y que se relaciona también con el siguiente tema, pues que es del envejecer, ¿no? Envejecer con dignidad, ¿no? Entonces, a propósito de esto, pues el último textito que nos ofrece, bueno, porque ya hablamos un poco también del tema de la mujer y la soledad, y en este aspecto también es muy curioso porque también nos equipara, ¿no? Por un lado, como la figura de la soledad en algún momento también representa como la mujer autónoma, ¿no? Porque también, por ejemplo, cita que Sor Juana es una figura de soledad, ¿no? Y cómo vivió Sor Juana, pues escribiendo, era una intelectual, ¿no? Pero también vemos del otro lado, en este caso, cuando hablamos particularmente, por ejemplo, de que las mujeres, y ahí es un texto tal, bueno, una cita tal cual, ¿no? Que coloca que los hombres piensan que las mujeres no podemos vivir sin espejos, ¿no? Porque somos vanidosas, ¿no? Y esta revisión que hace Graciela Hierro de hablar, dice, es que nos contemplamos todo el tiempo en el espejo tratándonos de identificar o saber quiénes somos, ¿no? O sea, es una lectura muy bella porque además esto también nos enfatiza que como mujeres no nos hemos, o sea, estamos como en esa búsqueda constante de encontrarnos, ¿no? E incluso hablan de esta parte de Sócrates, en algún momento también en los propios textos hace referencia, ¿no? De conócete así a ti misma, ¿no? En este caso es como hacer una búsqueda de mí misma para conocernos, ¿no? Dice, en esta vida estamos solas, ¿no? La soledad de fondo donde brota la angustia y además es una angustia que también se nos ha generado, ¿no? Es decir, también pensemos en este tema del cuerpo, de la belleza, de la juventud, ¿no? Cómo también se nos condiciona, por ejemplo, ya te vas a casar, ¿no? Se te va a pasar, y si no te casas, te vas a quedar sola. ¿Qué pasa? Ya vas a tener hijos. Si no tienes hijos, ¿con quién vas a vivir, no? ¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor, no? Pensando también en este tema de envejecer con dignidad, ¿no? ¿Quién te va a cuidar y si no tienes hijos, no? Entonces también está como esa amenaza constante, ¿no? Ahí latente de que si prácticamente no se tiene una relación en la época como de la juventud, ¿no? También tienes como ese riesgo de quedarte sola, ¿no? De pronto la soledad se transforma en una angustia, ¿no? En una angustia constante ahí, particularmente con las mujeres, ¿no? Y ahora cuando que nos comenta Moni, ¿no? De cómo es cuando los ancianos, por ejemplo, están internados, llamémoslo así, pues las familias le siguen visitando, ¿no? Es decir, los hijos, las hijas, la esposa, ¿no? En dado caso de que sean enfermedades, ¿no? Que requieran como un tipo, o sea, de un tipo de atención específica, pues no se desprenden de, ¿no? Y esto ocurre, y a propósito de eso, también en las prisiones. O sea, cuando los hombres están en prisión, se les busca, las familias, las mujeres regularmente les acercan a las hijas, a los hijos, a los bebés. O sea, hay como una visita constante y este cuidado también de no dejarles en soledad, mientras que a las mujeres que están presas es todo lo contrario, ¿no? Es como un castigo incluso moral de decirle, bueno, pues estás allí, entonces es un abandono, ¿no? Es un abandono total por parte de la familia, de padres, madres y particularmente de las parejas. Al contrario, pues les retiran como a los hijos, ¿no? O esta posibilidad de verles, ¿no? Entonces, también como la soledad se ha manejado en este momento, bueno, desde este punto, se ha manejado también como un castigo, ¿no? Hacia las mujeres. Ahora, y esto es bien fuerte
porque además también nos hablan de cómo se da una educación, por ejemplo, de las madres hacia las hijas, ¿no? Siguiendo como el hilo de los textos que nos ofrece. Y de pronto en el texto de la soledad nos dicen, ¿no? De pronto nos desprendemos, ¿no? Es como que desprenderse, como un movimiento, si se quiere, de ruptura, ¿no? Fuerte, que nos desprende del ámbito materno y caemos en un mundo extraño y hostil, ¿no? Y en este sentido, nos vuelve culpables. ¿De qué? Dice, de un delito sin nombre, el haber nacido, ¿no? Es decir, cómo es que a las mujeres también se les desprende tajantemente y lo vemos, caemos en un mundo de hombres, ¿no? En un mundo en el que prácticamente te encuentras con hostilidad, con acoso sexual callejero, con esta posición de no poder experimentar tu sexualidad, como lo veíamos en el texto, en el primer texto, ¿no? De que la sexualidad lo lleva, o sea, el hombre, el varón, ¿no? Y caemos como que en este mundo en el que todo está estratégicamente conformado para que pues en algún momento también las mujeres terminen pues en soledad, ¿no? Dice, todos nuestros esfuerzos tienen a abolir la soledad. Así, el sentirse solas posee un doble significado. Por una parte, consiste en tener conciencia de sí, por otra, un deseo de salir de sí. O sea, esto es bien fuerte porque el deseo de salir de sí nos expresa el deseo de acercarme a un otro, a una otra, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, Judith Butler en un texto, dar cuenta de sí mismo, me parece que así se llama el texto, dar cuenta de sí mismo. Ahora ya se los habría sugerido, pero el texto se llama Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad. Dar cuenta de sí mismo, violencia ética y responsabilidad. Y aquí Judith Butler habla precisamente de esto también, ¿no? De cómo es que estamos en una relación extática. ¿Qué quiere decir éxtasis? O sea, estar fuera de sí en relación con los o las otras, ¿no? Entonces, en este sentido, y lo retomo a propósito de lo que señala Graciela Hierro, de que sentirse solas puede tener este doble significado, ¿no? Un deseo de salir de sí, este deseo de salir de sí sería el deseo de encontrarme con la otra, lo otro, o sea, con otra persona distinta a mí, pero por otro lado, también nos señala esta parte de tener conciencia de sí, ¿no? De esta reminiscencia o de lo que referíamos con Sócrates, de darme cuenta de mí misma o hacer conciencia de quién soy, ¿no? Entonces, pues lo vemos desde estos dos aspectos, ¿no? A propósito de esto, ¿quieren comentar algo, Patti, Rebeca, del texto de la soledad, las mujeres y la soledad? Creo que yo sí quería decir algo, pero... sí, o sea... Creo que a mí lo que me gustó de ese texto, y ahorita también creo que Moni lo supo expresar muy bien, lo que me pasó a mí también. O sea, igual como que muchos de los textos me movieron, ¿no? También, o sea, en cuanto a mi entorno, en cuanto a mí misma, en cuanto a la relación con mi mamá, en cuanto a, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre el texto de la soledad, también me pareció muy, pues, como me sentí también muy identificada con eso, porque justamente plantea la soledad en dos términos que muchas veces, o sea, son como que entras en un dilema, ¿no? O sea, porque por un lado la soledad implica justamente esa ausencia, ese no estar acompañada o acompañado de otras personas en ciertos momentos cuando somos seres sociales. Pero por otro lado también ahí entra como esta parte de la resignificación, porque incluso ella nos dice que y en esta cita de cómo te desprendes de ti para, no me acuerdo cómo iba, pero para hacer otra cosa,
yo lo veo también como una forma de crecimiento, ¿no? O sea, finalmente la soledad también como algo necesario porque va a ser como ese momento de transformación, ¿no? En donde estás tal vez abandonando estructuras anteriores que en algún momento pues te representaban, pero que llega un punto en el que ya no, y tienes que atravesar forzosamente esa transición. Y justo eso, pensar que pues la soledad no necesariamente siempre tiene que ser angustiante o preocupante, o porque además también somos más las mujeres que nos preocupamos por no estar solas que los hombres que se preocupan, ¿no? Tal vez. Entonces, y sí, y ahorita que comentabas esto de las mujeres en las prisiones, creo que también tiene que ver con el hecho de que a las mujeres justo nos enseñan o se nos han naturalizado muchísimo, aunque no es natural, pero se ha normalizado como mucho esta cuestión del cuidado, ¿no? Entonces, cuando el hombre, por ejemplo, se encuentra en una prisión, la mujer sigue cuidando de él, ¿no? O sea, aunque esté en la prisión, pues busca la forma de que siga manteniendo sus vínculos. Mientras que cuando a los hombres si, no se les enseña a cuidar de la misma manera, y era de lo que hablaba también en el otro texto de la ética del cuidado, ¿no? Que todas las personas podríamos cuidar y que eso sería lo ideal. O sea, los hombres no suelen cuidar de la misma forma a sus parejas, ¿no? Y creo que también ahí reside como este abandono que finalmente se termina viendo. Exacto. Aquí, Patti, lo genial de Graciela Hierro es que nos muestra como las dos caras, ¿no? La del patriarcado, la que nos ha hecho pensar la tradición, pero también como esta resignificación, ¿no? A ver, le voy a dar la palabra a Rebeca y ahorita continúo la idea. Adelante. Sí, bueno, yo de esta lectura retomo mucho, a mí esta en especial me impacta porque, pues bueno, justamente cuando las mujeres empezamos a perder, ¿no? Pues toda esta juventud, ¿no? De los 25 y 30 años, ¿no? Como ya en determinado momento, hay esta información que está en las mujeres de 40 años para arriba, ¿no? Como de, pues es que ya no es lo mismo de antes, ya me duele esto, ya me duele aquello. Y leía yo un libro, lo cual es muy cierto, de Fina Sanz, que menciona, ¿no? Todo este tema de estas mujeres de arriba de 50 años, de 60 que están a veces, pues ya retiradas, pero abandonadas, ¿no? Y entonces medicadas, pues así como en el rincón, yo las veo así, ¿no? Y bueno, aquí quiero mencionar algo que subrayé, dice, la sociedad moderna ha ido haciendo de la vejez cada vez un desecho, ¿no? Como de, pues bueno, ya estás en la menopausia, ya estás loca, toma medicamento, el medicamento malísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que las mujeres sí efectivamente, desafortunadamente tenemos prácticamente la obligación de seguir jóvenes y de seguir bonitas y de seguir pues con todas las fuerzas de la juventud, ¿no? Entonces, sí, esta parte en lo personal, porque bueno, estoy ya arriba de los 45, entonces es como de chin, esto sí pega, ¿no? El tema de cómo lo que yo escucho a mi alrededor, ¿no? De no, es que ya somos grandes, es que ya la rodilla, ya, o sea, la menopausia, y digo, bueno, pero esto también tiene cosas buenas, ¿no? O sea, ya no estamos con bebés en pañales, ya no nos preocupamos a lo mejor por un embarazo, ya disfrutamos más la sexualidad, disfrutamos más nuestro tiempo, o sea, hay cosas buenas que no, que se borran, pues, ¿no? Que solamente es lo negativo, y todo lo que tenemos que esconder las mujeres, que son las arrugas, las canas, la edad, la panza, y bueno, sí, en lo personal esto me atraviesa y me parece muy interesante. Claro, ahora, a propósito de lo que vamos comentando, ¿no? Cómo es que Graciela nos muestra como los dos paisajes, ¿no? Tenemos como este tema de lo patriarcal, dice, pero también muestra el otro lado, ¿no? Como la resignificación, ¿no? Y quería recuperar el tema de la soledad,
porque a propósito de ello y a lo que comentaba Patti, pues dice, bueno, la soledad, así nos han enseñado también la soledad, ¿no? Sin embargo, dice, la soledad se rompe, ¿no? Y ahí es cuando Graciela también hace como un aporte muy bello, porque dice, la soledad se rompe cuando se ha logrado escuchar la voz interior y comenzamos a crecer, a ser nosotras mismas bajo nuestra propia mirada. Es decir, esta soledad también nos ha permitido crearnos, escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Es decir, escapar del tiempo. En este caso, también por eso pensémonos, por ejemplo, en Sor Juana Inés, ¿no? Pues que en algún momento, pues también necesitas ese tiempo de soledad, ¿no? Para escribir, para crear, para producir, para encontrarte a ti misma, ¿no? Es decir, ahí es como se rompe la soledad, porque realmente esto nos permite escuchar nuestra voz interior, hablando de la sexualidad, nuestros propios deseos, ¿no? Nuestro propio placer, conocernos a nosotras mismas, hablando del tema del espejo, verme cómo voy creciendo, cómo voy avanzando, cómo me transformo, ¿no? Y a propósito de ello, pues ya hablemos tal cual del último texto que ya nos está comentando también Rebeca, pues cómo existe también una violencia contra las mujeres al negar, ¿no? Precisamente esta transformación que tenemos, ¿no? En tanto que mujeres, y que además de eso siempre se ha visto desde el parámetro masculino, ¿no? Es decir, en este caso, cuando Rebeca habla de cómo es que la sociedad va haciendo de la vejez cada vez más un desecho, o hacer, en este caso específicamente de las mujeres, un desecho al no conservar como el cuerpo jovial, sin arrugas, ¿no? La piel tersa. De momento existe como y lo dice tal cual, ¿no? Dice, de momento... Dice, todo lo cual trae consigo consecuencia el deseo imperioso de ella para conservar la juventud a cualquier precio y llevar a cabo todo lo que suponga corregir su vejez para alcanzar el reconocimiento masculino y así conservar el valor para las mujeres. O sea, es decir, aquí hay una crítica, ¿no? ¿Cómo es que el valor de las mujeres está situado a partir de la valoración masculina, ¿no? Es decir, si el varón dice que esto es valioso, entonces parece ser que yo solamente soy valiosa a partir de una óptica masculina, ¿no? Cuando lo que ella nos invita es más bien a vernos a nosotras mismas, revalorar todo nuestro trabajo, revalorar la educación que se transmite de hija a madre, revalorar en este caso la soledad que también nos permite encontrarnos a nosotras mismas y además pensar que el valor de nosotras en tanto mujeres, pues no debe recaer en la valoración de cumplir las necesidades de un hombre, por ejemplo, en las necesidades sexuales, ¿no? Sino realmente encontrarnos a nosotras mismas. Patti, me parece que tenías la mano levantada. Adelante, por favor, gracias. Sí, es que también pensaba en esto que, pues sí, ya entrando como en el tema de la vejez y así, que también ahí se ve como, desde mi perspectiva, como muy evidente la relación entre el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Porque finalmente también, conforme vamos avanzando en la edad, pues resultamos menos productivas para el sistema capitalista, ¿no? Entonces, o sea, también ahí es una cuestión de que, pues justamente quienes pueden producir en el sistema en el que estamos viviendo, pues son las personas jóvenes. Y por otro lado, veo que también viene o sea, hay como un claro pensamiento eurocéntrico, porque, por ejemplo, se supone, yo me acuerdo que en culturas como la China, y sobre todo cuando se retomaba como este pensamiento confuciano, bueno, no me acuerdo cuál sería el adjetivo, de repente, pues ahí sí tienden a venerar más a las personas adultas mayores, ¿no? O sea, reconocer como justo a esta parte de la experiencia, del conocimiento, etcétera. Y también me acordaba un poco de lo que justo decía Adriana Guzmán cuando habla del feminismo comunitario,
que dentro de estas cosmovisiones de los pueblos originarios, pues muchas veces suelen ver también hacia el pasado, ¿no? O sea, hacia el pensar en las ancestras, pero no como una, o sea, ella lo decía, vemos hacia el pasado para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y en esta noción como moderna, eurocéntrica y capitalista, es como mucho de ver hacia el futuro y ver hacia el futuro y no tanto de recuperar ni cuestiones del pasado ni aquello que el capitalismo no considera como útil, ¿no? O sea, entonces creo que ahí también la perspectiva pues es diferente porque justo se necesita pensar en que las personas adultas mayores pues tienen toda esta experiencia, ¿no? O sea, y que finalmente no reconocerla pues es cometer esta violencia moral que hablaba Graciela Hierro. Correcto, exactamente, ¿no? Es como lo vemos, por un lado, no solamente, porque eso lo podemos considerar desde la generalidad, ¿no? Es decir, desde este sistema económico capitalista neoliberal, pues está como esta presión de la sociedad del rendimiento, ¿no? Es decir, que siempre se está produciendo, trabajando, y llega un punto en el que tanto hombres y mujeres pues se vuelven como un desecho en el punto de la vejez, ¿no? O sea, ya no son productivas, productivos, y adicional, adelante. No, es que quería ver si nos puedes. Ah, creo que ya entró Rebe. Es que no, creo que no podía entrar. Pero gracias. Ah, de acuerdo, sí. Me parece que ya. Perdón. Gracias, compañeras. Gracias, las amo. No te preocupes, Rebe. Bien. Y nos encontramos en el caso de las mujeres, ¿no? Como con esta doble afectación, ¿no? O sea, no solamente es la edad porque ya no puedes trabajar, ¿no? En el ámbito ya sea del trabajo remunerado o no remunerado, sino que además está esa carga de no envejecer por las cuestiones de belleza, ¿no? Conservar a todas costas la juventud y de ahí las cremas antiarrugas, es decir, casi toda la industria cosmética de belleza está dirigida hacia las mujeres, ¿no? Es decir, si vemos nuevamente los comerciales que están allí en la televisión, vamos a encontrar que tanto los productos, no solamente de belleza, de limpieza, de cuidado personal, de rejuvenecer, de vello, es decir, prácticamente todo lo que está enfocado a no envejecer y el cuidado de la piel y todo esto va dirigido a las mujeres, ¿no? Escasamente y ya como casi que forzando, podemos encontrar uno que otro ejemplo hacia los hombres, pero en su mayoría pues está dirigido como a las mujeres, ¿no? Y efectivamente, este punto que trae a colación Patti, que es el tema de la casi que falta de respeto hacia la vejez, ¿no? De considerar que pues ya no son productivos, casi que como objetos que ya no nos son de utilidad, ¿no? Y no considerar en este caso pues todo el conocimiento, como bien nos hace referencia de otras culturas, en las que al contrario, ¿no? La vejez también nos enseña cierta sabiduría, ciertos conocimientos ancestrales, ¿no? En este caso, pues el conocimiento de nuestras ancestras, ¿no? Es en diferentes ritmos, etapas, etcétera. Y efectivamente, como Graciela Hierro nos enseña, pues que existe toda una violencia moral, ¿no? Moral en el amplio sentido, ¿no? Incluso de llegar a pensar, y no solamente y lo podemos llevar todavía más allá, ¿no? Considerando el texto que tenemos también programado para el día de hoy y haciendo un poco la vinculación con el texto de cartografías y epistemologías feministas del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos, cómo es que también se van de alguna manera pues negando, ¿no? Por la cuestión de la edad, de la raza, la clase, o sea, es decir, pensemos en estos términos de la interseccionalidad, ¿no? Cómo es que se va afectando también a las mujeres, no solamente ya por la edad, ¿no? Por la cuestión de envejecer, sino además si se trata de una mujer indígena o una mujer afrodescendiente, migrante, y cómo es que todos estos elementos pues se van sumando todavía para precarizar aún más sus vidas, ¿no? Entonces, para que cerremos los textos de Graciela Hierro, no sé si gusten tener como una aportación, un comentario más, ¿no?
Bien, pues entonces, pues sin duda, Graciela Hierro, sin ponernos como tal una definición sistemática, rigurosa, ciertamente nos está mostrando otra forma de hacer ética, ¿no? Una ética práctica, en este sentido, no solamente desde el aspecto teórico, conceptual, desde hacer una revisión, sino más bien ponernos en reflexión de nosotras mismas, de nuestro propio ser, en tanto mujeres, también cuestionar nuestras propias vivencias, ¿no? Y creo que lo ha logrado, ¿no? O sea, realmente Graciela Hierro nos ha precisamente trastocado, ¿no? Con sus textos y ponernos entredicho, pues, estas relaciones que vemos tan cotidianas, tan normalizadas, desde el deseo, la soledad, desde el conocimiento o el pensamiento materno, y nos invita precisamente como a revalorar, a conocernos a nosotras mismas, a hacer un conocimiento interno, como ella dice, como dirigido a nosotras mismas, ¿no? Y bueno, finalmente, para continuar con esta sesión, vamos a pasar entonces ahora al primer subtema de la unidad 3, que va también muy relacionada, como ya lo vimos, con el patriarcado, pero también, en este caso, con el colonialismo, ¿no? Y para esta sesión, pues vamos a abarcar lo que es el patriarcado y colonialidad del saber, sobre todo para Fabiola que se integra, pues vamos a revisar entonces ahora el texto de Silvana Martínez y Juan Agüero sobre cartografías epistemológicas feministas del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos. Ahora, en este punto vamos a hacer como una revisión general, ¿no? También aquí los autores nos señalan, la autora y el autor nos señalan que el término cartografía pues se utiliza como una metáfora, ¿no? Con la intención de ejemplificar, o en este caso enfatizar estos trazos geocorpopolíticos, así lo definen ella y él, de las genealogías de los debates epistemológicos feministas y su inscripción y resignificación de los feminismos decoloniales, ¿no? Ahora, aquí nos empiezan a señalar que, y esto lo venimos trabajando a lo largo del curso, que si bien, aunque hablamos de feminismo, en realidad también ahora hay un reconocimiento de una pluralidad de feminismos, ¿no? Pluralidad de feminismos que dependen en este caso tanto de trazos geocorpopolíticos, como aquí se señalan, pero que también tienen como una relación con esta estructura, ¿no? Es decir, también se toma un posicionamiento frente a esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, en este texto, se los voy a comentar así de manera general, pues la autora y el autor lo que nos hacen es exponernos a grandes rasgos estas posturas que, como vimos en las primeras clases, del feminismo clásico, estas grandes posturas que denomino como el feminismo del punto de vista, el feminismo empirismo feminista y el posmodernismo feminista, que ya habíamos mencionado en alguna clase anterior, pero también en un segundo momento en el texto nos empiezan a hablar de un proceso de la descolonización del feminismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se sostiene? Es que en el devenir histórico de los debates epistemológicos feministas existe un proceso de radicalización en términos de ruptura con el pensamiento moderno occidental, o dicho de otra forma, con el pensamiento patriarcal. Rebeca, me parece que tienes la mano levantada, apenas lo noto. Adelante, por favor. De aquí, a partir de esta lectura, ¿ya van a empezar los cuadernillos? Correcto, ya empezaría como el cuadernillo de la tercera unidad. Pero es que yo no puedo entrar para empezar a escribir. No sé si... A ver, vamos a hacer un breve paréntesis. Hasta donde yo sé está habilitado para todas, pero lo voy a verificar en este momento porque igual me lo estaba comentando Patti. Entonces, en teoría ya está como abierto y no sé a qué se deba. Bueno, supuestamente estoy compartiendo pantalla, pero yo ya sé que no lo pueden ver, no sé. Las aplicaciones fallan. Pero, a ver, aquí en la unidad 3 ya está abierta, cuadernillos.
Voy a ver si está compartido. Si no, se los voy a compartir como individualmente. Pero está compartida en la clase. O sea, está compartida como todas las personas que integran la clase, en teoría podrían acceder, pero ahorita se las comparto de manera personalizada. Yo creo que ahí ya no va a haber mayor problema. Entonces, a ver. Yo creo que así ya no van a tener problema. A ver, no sé si me pueden confirmar si ahora sí pueden ingresar. ¿Sí pueden ingresar o todavía no? Aquí ya me parece que ya está compartida con ustedes. Ya, yo ya puedo. Ah, Yo perfecto. voy entrando, es que mi computadora está como lenta hoy, creo. Muy bien, pero entonces me parece que ya quedó. Sí, porque ya pudo ingresar también Rebeca. Bueno, entonces, si les parece bien, voy a continuar con el texto. Y bueno, entonces aquí lo que nos señalan es precisamente que estos feminismos decoloniales pues van a ser como una ruptura con el pensamiento moderno occidental y también van a hacer una crítica a la ciencia moderna, sobre todo, y ya en grandes rasgos lo hemos abordado en otras sesiones, pues la ciencia moderna, patriarcal, colonial, capitalista, como lo vemos ahora también con otros textos, y sobre todo eurocéntrica, ¿no? O anglosajona, ¿no? También la norteamericana. Sin embargo, en este caso también se dieron movimientos importantes en Norteamérica, por ejemplo, con el feminismo negro, y que también pues tuvieron como sus influencias en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí también se va a hacer como una pequeña revisión. A propósito de este texto, antes de que iniciemos como en su revisión más detallada, ¿alguien quiere comentar algo a propósito del texto? Pati, Rebeca, Fabiola. Moni. Sí. Adelante. Pues sí, creo que el texto me pareció muy interesante, o sea, primero parte de, pues, de hacer como esta revisión de también lo que dicen autoras que ya habíamos consultado antes, como Sandra Harding, por ejemplo, ¿no? Y toda la crítica que se le hace al pensamiento androcéntrico. Pero justamente luego viene la parte de los feminismos descoloniales, ¿no? Y ahí justo es donde me llama también más la atención, porque finalmente la autora y el autor terminan diciendo, bueno, o sea, sí es verdad que desde el feminismo se ha hecho esta crítica a la objetividad, a la universalidad, al conocimiento tradicional, a la visión androcéntrica, pero también se han quedado un poco cortas, ¿no? O sea, porque ahora el feminismo descolonial, por ejemplo, cuestiona esta supuesta universalidad de la mujer, ¿no? Partiendo de la idea de que pues no podemos hablar de la categoría mujer como si todas las mujeres fuéramos iguales, cuando a cada una nos atraviesan otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo la clase, ¿no? La racialización, la pertenencia a una etnia, incluso el país en el que vivimos, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, justo creo que esa es como desde mi perspectiva, pues como la riqueza que aporta el pensamiento descolonial y las feministas descoloniales, porque también retoman como la importancia, ¿no? O sea, creo que no me acuerdo en dónde viene, pero
mencionan, ¿no?, que los dos pilares del feminismo descolonial es como la interseccionalidad, pero también como esta colonialidad de los saberes, ¿no?, de Aníbal Quijano. O sea, el reconocer que el colonialismo pues ya pudo haber terminado, pero que hay estructuras epistémicas, políticas, económicas, etcétera, que persisten y que finalmente es otra manera de seguir colonizando los saberes, y de ahí como la importancia de recuperar pues estos otros saberes que se nos ha enseñado que no son válidos, que no son legítimos, que valen menos, etcétera, y creo que esa es como la aportación principal. Y gracias. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más? Bien, pues efectivamente la primera sección, como ya bien nos explicó Patti, pues hace como una recuperación como de estos feminismos que llama así como casi que tradicionales o clásicos, que también hacen como una crítica al objetivo, ¿no?, lo que ya viene señalando, a el sujeto, que como si el conocimiento careciera de valores, o sea, todo lo que ya veníamos revisando en las clases pasadas, y efectivamente se centra en estas críticas o aporte de los feminismos coloniales, descoloniales, y nos señala que pues estas epistemologías feministas surgen, y hago referencia a ello, pues de las prácticas políticas tanto de las mujeres negras, las mujeres de color, las mujeres tercermundistas, indígenas, mestizas, chicanas, campesinas, lesbianas, autónomas, entre otras, que se sintieron marginadas y excluidas por un feminismo hegemónico, blanco, académico, burgués occidental, que no daba cuenta de sus realidades y sus vivencias, ¿no? Y en este caso, pues los feminismos decoloniales comparten o tienen en común esta crítica del pensamiento universal, de pensar la subordinación de las mujeres, por ejemplo, y también rechazan la idea de una mujer universal expresada en la categoría de género, ¿no? Es decir, de esta mujer eurocéntrica, como nos señalaba bien Patti, y nos pone una serie de cuestiones, ¿no? Dice, debemos de tener una relectura histórica de Abya Yala, que sería como América Latina, ¿no? Desde un pensar sí todo, ¿no? Porque además también ahí hay una crítica, ¿no?, del propio nombre. Dice, bueno, América Latina ya está en principio, son términos o nombres que refieren sobre todo al proceso de colonialización, ustedes disculpen. Y también, pues, se niega como todo este pensamiento, toda esta cosmovisión ancestral, ¿no?, de los pueblos originarios. Entonces, Abya Yala, pues, refiere como a toda esta parte de lo que hoy denominamos como América Latina, pues, el nombre que anteriormente se denominaba, pues, era Abya Yala. Entonces, también nos señalan que además de la crítica al conocimiento, a esta desigualdad entre la mujer universal, dice, bueno, pues en realidad también hay diferentes opresiones, ¿no? Opresiones por la raza, opresiones de clase, opresiones de la sexualidad, como el término lo señala allí la autora y el autor, pues opresiones geocorpopolíticas, ¿no?, que se han construido y se han sostenido por este orden patriarcal, ¿no? Y de ahí que nos citan, como bien menciona Patti, pues a Quijano también como de este conocimiento, y denuncia precisamente esa invisibilización de los propios movimientos también dentro del feminismo, ¿no? Es decir, si bien hubo un movimiento feminista, como dice ahí, que surgió desde las academias, también desde ciertos estratos o sectores económicos. Voy a permitir el acceso a Patti. Listo. Pues lo cierto es que también se tendría como que rescatar en este caso cómo es dentro del feminismo, pues también existieron otros feminismos, ¿no? Es decir, mostrar la importancia de la resistencia y sobre todo la lucha contra la colonización y la colonialidad. Entonces, en este caso, desde las epistemologías y desde estos feminismos, pues es necesario construir estos nuevos marcos epistemológicos, teóricos, interpretativos de la propia historia, es decir, reconceptualizar las categorías y rescatar las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios de Abya Yala, así como pues contraponerse pues a esta colonialidad del poder, el saber y el ser, porque también dentro de estos procesos pues
también se impusieron formas de comprender el mundo, las cosmologías, la religión, la forma de entender y ver el mundo, ¿no? Y aquí en el texto se nos subrayan algunas autoras de las feministas decoloniales, y a propósito de ello, pues vamos a estar revisando, si ya se dieron cuenta, un texto de ellas, de Ochi Curiel, pero también se encuentra pues María Lugones, Francesca Gallardo, Karina Ochoa, entre otras feministas decoloniales que pues van trabajando desde adentro del feminismo, esta descolonialidad del propio feminismo, ¿no? Y una de las primeras filósofas que propusieron estos estudios fue precisamente María Lugones. Entonces, María Lugones, que es integrante del grupo de estudios de la modernidad colonialidad, se basa en dos marcos analíticos de los que ya nos hablaba Patti, ¿no? Y son precisamente la interseccionalidad, que deviene precisamente del feminismo de las mujeres de color o del feminismo negro, que también les llaman así, y que también estaremos revisando un poco más de ello en los siguientes textos, y de los feminismos de las mujeres de tercer mundo. En este caso, también el concepto de colonialidad del poder, de la que hablaba de Aníbal Quijano, y a partir de estos marcos analíticos interpretativos, pues se construye el concepto del sistema moderno colonial del género, es decir, se empieza a hacer una crítica de esta colonialidad, ¿no? Entonces, aquí nos saca una cita tal cual, lo voy a leer, dice: descolonializar el género es necesariamente una tarea práctica. Es entablar una crítica de la opresión de género racializada, colonial, capitalista y heterosexualista como una transformación vivida de lo social. Le llamo al análisis de la opresión de género racializada, capitalista, la colonialidad del género. Le llamo a la posibilidad de vencer la colonialidad de género, feminismo descolonial. Entonces, pues, estos feminismos descoloniales, pues, se centran en una crítica tanto en el género racializado, en este caso a lo capitalista, a lo heterosexualista, también todo lo que puede significar en este caso el patriarcado, ¿no? Hasta aquí, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Bueno, y a propósito de eso, pues recupera, por ejemplo, preguntas formuladas por Sojourner Turt. Dice: no soy yo una mujer, y en algún momento en otra sesión ya lo comentábamos con Rebeca, cómo es que dentro del propio movimiento feminista, pues había mujeres que no se sentían identificadas, ¿no? O nos veían representadas sus propias vivencias, sus propias experiencias, y dentro de estas, pues está la frase, ¿no? Que formula en 1851, no soy yo una mujer, y precisamente esta pregunta interpela y problematiza la categoría de mujer, ¿no? Construida de manera hegemónica o universal acerca del feminismo blanco hegemónico. Y decía, bueno, pues de pronto, dice, mientras las mujeres, por ejemplo, europeas o blancas se cuestionaban y se preguntaban sobre el trabajo, ¿no? Dice, no se incluye la diversidad de experiencias vividas por las mujeres negras y de color. Y cito tal cual, ¿no? Dice: la división sexual, uno de los problemas que se identifican es la división sexual del trabajo, y señalan lo siguiente: como lo relata la feminista brasileña Sueli Carneiro, las mujeres negras trabajaron durante siglos como esclavas, labrando la tierra o en las calles, vendiendo o prostituyéndose, y en este sentido no entendían cuando las feministas blancas hegemónicas decían que las mujeres tenían que ganar las calles y salir a trabajar. Y eso es obviamente comprensible, porque mientras unas querían salir a trabajar, pues otras fueron tratadas no como mujeres, ¿no? Con esta categoría hegemónica, sino como esclavas, como trabajadoras sexuales, fueron explotadas. Es decir, dentro de este feminismo se identificaba que efectivamente no se tomaban en consideración las experiencias de otras mujeres, como las mujeres lesbianas, las mujeres chicanas, las mujeres de color, ¿no? En este caso, pues también lo que empieza a señalar el feminismo de color es que las mujeres no reconocían su lugar de privilegio en términos de raza, de clase, y pues no se ocultaba como que todas estas diferencias a partir de la noción hegemónica de la mujer, ¿no?
Entonces estos feminismos también empiezan a surgir dentro del propio feminismo y encontramos entonces los feminismos indígenas, en donde Francesca Gallardo es quien identifica por lo menos 4 tipos de feminismos indígenas, ¿no? En este caso está el feminismo indígena, que trabaja a favor de la buena vida de su comunidad, es decir, un feminismo que ya está un poco relacionado o más próximo al feminismo comunitario. También encuentra a las mujeres indígenas o se clasifican a las mujeres indígenas como cuestionan la mirada de la feminista blanca urbana, pero también encontramos el feminismo indígena, en donde reconocen a las feministas porque visibilizan y defienden los derechos de las mujeres, y entonces en esta tercer grupo de feminismo indígena, pues también están entonces en defensa del derecho de las mujeres dentro de sus zonas urbanas o dentro de sus comunidades. Y finalmente el cuarto feminismo indígena, pues se reconocen abiertamente como feministas y explicitan su lugar de enunciación y producen conocimientos desde su pensamiento autónomo, es decir, como que se suman. Hay otros feminismos indígenas que no se reconocen como feministas, pero sí se encausan como en esta lucha de los derechos, ¿no?, de las mujeres dentro de sus comunidades. Y finalmente también se nos hace una mención de los feminismos comunitarios que provienen de Guatemala y Bolivia, por ejemplo. Ellas no se autoidentifican como feministas decoloniales, sin embargo, nos señalan en el texto que se hacen críticas o se hace frente a estas nociones epistemológicas, políticas, de perdón, colonizadores, ¿no? Se me atraba ya mucho la lengua, una disculpa. Entonces, bueno, aquí nos hacen una cita, por ejemplo, de Adriana Guzmán, y lo voy a leer ampliamente. Dice: descolonizar el feminismo o los feminismos es comprender, nombrar y caracterizar el patriarcado que vivimos en estos territorios las mujeres originarias, negras, empobrecidas, desobedientes con la imposición heterosexual, comprenderlo para acabarlo. Las luchas no son propiedad privada, las palabras tampoco. El feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todo territorio donde enfrentemos el sistema patriarcal de muerte. Las palabras no se privatizan, los sentidos se construyen y se disputan. Eso también es autonomía, eso es descolonizar nuestros cuerpos y nuestro pensamiento. Entonces, y nuestros pensamientos. Entonces, con esta cita quiero terminar el texto y particularmente la sesión, y que nos inviten a reflexionar, ¿no? Que el feminismo nace allí en donde, en cualquier territorio que se opongan como en este sistema patriarcal de muerte por toda la violencia que se deriva, que se genera o que se gesta, más bien dicho, dentro de estas estructuras excluyentes, ¿no? Es decir, en todas estas estructuras que han marginado y que han negado pues otras formas de relacionarnos, ¿no? Incluso allí en el propio texto nos señalan, bueno, todos estos feminismos decoloniales, incluso estos feminismos indígenas o feminismos desde el sur, dicen no deberían de verse como feminismos premodernos, ¿no? No, no son premodernos, ni son atrasados, ni están como en desarrollo. Son otras alternativas simultáneas que están presentes y que se están cuestionando estas estructuras de poder y de subordinación desde una interseccionalidad, ¿no? Cuestionando las propias estructuras de raza, las propias estructuras clasistas. Entonces, es como otras formas que tenemos a propósito de la ética de relacionarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan algún otro comentario, alguna pregunta, alguna aportación que quieran hacer, ¿no? Bueno, pues sin más les agradezco muchísimo su atención y nos vemos para la próxima sesión, que sería para el día miércoles. Voy a detener la grabación y